Hoy nos habla en una manera muy bella, pero también de una manera muy directa, de la situación que nosotros nos encontramos, acerca de la necesidad de perdón. Cada uno de nosotros, claro, que nosotros queremos recibir el perdón de unos a otros, con Dios. Y es algo necesario, lo sabemos, lo encontramos y lo vivimos. La necesidad de ser perdonado. Pero qué difícil es para nosotros a perdonar. Cada uno de nosotros aquí reunido, realmente si vamos a mirar con ojos de verdad nuestra realidad y la realidad de nuestras familias y comunidades, podemos ver la falta de reconciliación y perdón que existe. Es difícil. Por eso la palabra de Dios quiere consolarnos, pero al mismo tiempo quiere motivarnos para hacerlo, porque es tan esencial en nuestra vida cristiana. La única manera que nosotros podemos vivir como hijos de Dios si nosotros imitamos este perdón del Señor. Pero quiero empezar con la primera lectura, en esos años antes de Jesucristo. La palabra de Dios también está explicando la importancia del perdón. O en otras palabras, nuestra condición humana. Escuchen bien. Cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. ¿Es cierto o no? Nosotros sabemos que el rencor y el coraje, el enojo, no son cosas buenas. Lo sabemos. Pero al mismo tiempo, qué fácil es que todos nosotros los pecadores, aquí reunidos, tenemos que darnos cuenta que aferramos a eso a veces, ¿no? Cuando nos sentimos así lastimados, así me pongo. Puedo identificar con esa ofensa, con mis sentimientos, mis derechos y todo eso. Aferramos a la cólera y estamos justificados en nuestras mentes para vivir en este coraje, actuar desde nuestra cólera. Podemos justificar hasta la venganza. No. Jesucristo viene para liberarnos. Y luego dice eso, porque cada uno de nosotros estamos aquí para encontrar la sanación de nosotros mismos y de nuestras familias y nuestras comunidades. Es una gran necesidad. Pero eso dice Dios también. Si un hombre le guarda rencor al otro, ¿le puede acaso pedir la salud al Señor? Si nosotros estamos aguardando coraje, rencor, resentimientos, al mismo tiempo estamos pidiendo a Dios, sáname, sana mi familia. Dios no puede. Por lo que nosotros estamos poniendo como obstáculo. Cuando nosotros aferramos este rencor, guardamos, vivimos en este resentimiento tiene sus consecuencias. Sin querer afecta a los demás, afecta nuestras actitudes, nuestra caridad, afecta a nosotros y a los demás. Si nosotros no perdonamos, eso es lo que pasa. Y es un obstáculo para que Dios no puede sanar en la manera que Él quiere sanar. Hay muchas cosas ricas, profundas en esta lectura también. Pero quiero enfocar en el Evangelio también. ¿Por qué? Porque la semana pasada escuchamos la manera que nosotros tenemos que actuar cuando alguien nos ofende. ¿Se acuerdan? Que nosotros tenemos que ir a solas con esa persona que me ofendió, hablarle y tal vez, si es necesario,
uno o dos testigos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Qué difícil es hacerlo. Hacer esta obligación de la vida cristiana. Y San Pedro estaba respondiendo a la dificultad que él miraba, pues. Por eso resultó su pregunta a Jesús. Jesús, entiendo que tan difícil es perdonar a mi hermano que me ofendió. Pero tengo que hacerlo una vez, o tal vez a lo mejor 3 veces. 3 veces por 2, pues 1, 7. 7 veces es más que suficiente, ¿verdad, Señor? Y nosotros sabemos cómo respondió. No 7 veces, pero 70 veces 7. Es decir, que nunca terminamos de perdonar. No es suficiente perdonar 1 vez, ni 2 veces, ni 10 veces. Tenemos que seguir perdonando. ¿Por qué? Porque eso nos afecta, si no. El rencor, la cólera, el resentimiento, es un veneno que Dios no quiere para nosotros. Y más lo que Dios quiere para nosotros es entender su gran amor y misericordia. Y no hay espacio en nuestros corazones si están llenos de rencor y resentimientos y ira. Por eso contó Jesús esta parábola de un servidor que fue perdonado una deuda tan grande. En el Evangelio, la manera que ellos tradujeron el griego fue pues millones. Fue más que $1,000,000. Les voy a explicar. Eso es interesante. Porque en el griego dijo que esta persona tenía la deuda de 10,000 talentos. ¿Qué es esto? 10,000 talentos. Un solo talento, un solo tiento vale 6,000 denarios. ¿Qué es un denario? En el día de Jesús, un solo denario, es el dinero que uno ganaba por trabajar un solo día. ¿Tú has trabajado un día? Un denario. 6,000 denarios es un talento. ¿Y cuántos talentos perdonó? 10,000. 10,000. Eso sería más de 150 denarios. Y si uno tenía que pagar ese dinero, fue imposible en una sola vida. Y si fue encarcelado más. Es decir, que todavía va a seguir trabajando hoy en día para pagar su deuda. Es decir, que este rey le perdonó algo increíble. Este servidor es nosotros, hermanos y hermanas. Por nuestros pecados, nosotros hemos hecho una división, un espacio entre el amor de Dios y nosotros mismos. Que nosotros, por nuestros hechos, no podemos brincar, no podemos conectar. La deuda que tenemos es demasiado grande, que solo Dios puede perdonar. Y lo ha hecho. Pero ¿qué es la respuesta de nosotros? Cuando una persona viene a nosotros, en el Evangelio en griego dijo, esta persona vino con 100 denarios. 100 denarios. Es decir, es mucho dinero, es 100 días de trabajo. Pero no fue nada en comparación. Eso nosotros hacemos, cada uno de nosotros. Dios nos ha perdonado todo en la cruz de Cristo. ¿Y cómo reaccionamos nosotros con unos a otros? Como este servidor sin misericordia. Guardamos rencor. Lastimamos unos a otros sin querer. Nosotros aferramos a la cólera y la venganza. Y por eso no podemos recibir lo que Dios tiene prometido para nosotros.
Y las últimas palabras del Evangelio son importantes, pero son bien directos. Porque lo que pasó a ese servidor malo, injusto, se fue a la cárcel. Va a sufrir por el hecho de no perdonar. Y eso es lo que nosotros también sufrimos. Por no haber perdonado, sufrimos en esto. Y también la misma cosa que Dios dice, Jesús dice en la oración del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Lo que nosotros estamos haciendo es poniendo una conexión que, Señor, yo voy a pedir de ti en la manera que yo perdono. Es un poco triste, porque cuando yo miro a mi vida, que yo entiendo que necesito mucho más perdón que a veces estoy disponible a perdonar. Yo creo que es cierto en cada vida de nosotros, ¿no? ¿Qué hacemos? Hay muchas cosas tan bellas en esto. Pero quiero leer algo de Papa Francisco. Cuando antes de empezar el año de la misericordia, él escribió un mensaje importante a la Iglesia Católica. Y eso es lo que él dijo. ¿Cómo es difícil muchas veces perdonar? Estamos de acuerdo. Y sin embargo, el perdón es el instrumento puesto en nuestras frágiles manos para alcanzar la serenidad del corazón. Yo les pregunto, ¿quién no quiere esta serenidad de corazón? La serenidad en su familia, en nuestra comunidad aquí. Pero el instrumento que Dios nos da a cada uno, el instrumento para eso aparece. En nuestras manos frágiles ese perdón. Y nosotros tenemos la decisión, ¿verdad? Ejercerlo o no. Y si nosotros vamos a ofrecer el perdón en nuestras manos frágiles, podemos por fin encontrar lo que estamos deseando. Esta serenidad. Y la otra cosa que tenemos que hacer, eso viene del Catecismo de la Iglesia Católica, es bello, es bello. Cuando habla de la necesidad de perdonar y cuando habla de la misericordia, eso es lo que nuestra Iglesia enseña. No está en nuestra mano no sentir ya la ofensa y olvidarla. Es cierto. Muchas veces, voy a seguir luego, pero muchas veces nosotros actuamos así. No voy a perdonar hasta que yo lo siento en mi corazón. No es un secreto, no es algo posible casi no es posible, es posible. Pero la mayoría de veces no podemos olvidar completamente. No vamos a sentir completamente en paz. La única manera que vamos a encontrar esa paz es primero perdonar. Eso no viene antes. Nosotros en nuestras mentes tenemos el orden desordenado, ¿no? Queremos sentir antes de actuar. Pero lo que tenemos que hacer primero es actuar. No está en nuestra mano no sentir la ofensa y olvidarla, no. Pero el corazón que se ofrece Espíritu Santo cambia la herida en compasión. Cambia la herida en compasión y purifica la memoria, transformando la ofensa en intercesión. Lo que Espíritu Santo puede hacer en nosotros es eso. A través del amor de Dios. Puede cambiar hasta la memoria y transformarlo en ¿qué? En intercesión, en oración. Es la primera cosa, hermanos, que tenemos que hacer. Rezar, pedir por la persona que te ofende. Si no puedes en el momento perdonar porque la ofensa es tan profunda, pedir. Deja que el Espíritu Santo transforma tu corazón, nuestros corazones. Y hasta que puede transformar esta memoria en intercesión.
En otras palabras, ofrécelo al Señor. Poner en las manos, no frágiles de Dios, pero en las manos poderosas de Dios, las manos misericordias de Dios. Quiero concluir con algunas 3 o 4 cosas que tenemos que hacer. Porque muchas veces cuando yo estoy predicando y muchos más predican, quedamos en las nubes. Y eso no podemos hacer. ¿Cómo podemos hacer hoy nosotros, cada uno de nosotros, para poner en práctica el perdón? Hay unas sugerencias que tengo. Primer paso, mantenga en tu propia mente tu propio pecado, tu propia falta. Porque fácilmente nosotros siempre pensamos en la persona que me ofendió. Devuelve, ¿verdad? En nuestra memoria. Y eso luego llega aquí al corazón. El primer paso es esto. No. Voy a fijar primero en mí, en mi falta. ¿Okay? El tronco que yo tengo en mi propio ojo, no en la pelusa que está en el ojo de mi hermano. Eso sí. Tenemos que diario revisar nuestro día en oración. En frente de Dios, ¿qué he fallado? ¿Cómo he pecado? En ese momento pedir perdón. Podemos utilizar nuestras oraciones diarias, la oración como empezamos la misa. Yo confieso a Dios, ustedes hermanos, etcétera, etcétera. Es otra opción. La otra opción es ten cuenta de las palabras del Padre Nuestro. Y récelo con significado, con convicción. Perdona mis ofensas como yo perdono a mi hermano. Cambié las palabras, pero entiendan. ¿Ok? Tenemos que, primer paso que podemos hacer todos los días, enfocar primeramente en mi falta, en mi pecado, no en el pecado de mi hermano. Segundo, después de eso, confiésate. Utiliza este sacramento, porque es la única manera que nosotros podemos sentir plenamente esta deuda que Dios ha perdonado, como en la parábola. El problema con este servidor fue liberado de la deuda, pero no fue liberado en su corazón. No dejó, estaba también todavía aferrado a este rencor. El sacramento de la confesión nos ayuda a ser liberados, no solamente de la deuda, pero convierte el corazón. La otra cosa que tenemos que hacer, perdona rápidamente. Cuando hay una ofensa de todos los días, ¿verdad? Perdónalo ahora, el mismo día. No deja que termine el día, dice la Biblia, ¿verdad? Cuando estamos todavía con esas ofensas. Perdónalo. Si no, lo que estamos a riesgo que eso va a envenenar nuestros corazones. Y va a estar bien enredado. Todo eso. El rencor, la amargura, el resentimiento, la venganza, la indiferencia va a ser parte de nosotros. Y luego va a tener su propia vida afuera de nuestra voluntad. Si dejamos que esos resentimientos sigan creciendo. Y por último, ya que dijo el Catecismo de la Iglesia Católica, intercede, pide. Pide por unos a otros. Pide por la persona que te ofendió. Así es la libertad que Jesús quiere entregar a nosotros. Eres tan misericordioso. La misericordia es la esencia de Dios. Y lo que Dios quiere que nosotros también puedan experimentar esta misericordia, pero podemos compartirlo también. Así vamos a encontrar la paz y la vida que Él tiene prometido y lo que Él ofrece en esta Eucaristía.